Hazel Jones, eso será nuestro secreto. Durante lo que le quedaba de vida, Thaddeus le enviaría pequeños regalos, flores, cada 4 o 5 semanas, y a menudo, después de una actuación en público de Zack, de algún modo había decidido enterarse de cuando Chet no estaba en casa y programaba las entregas para esas ocasiones. El primer regalo llegó poco después de que Hazel regresara a Delaware Park, en Buffalo, a la casa que Chet les había comprado cerca del conservatorio. Numerosas rosas rojas de pétalos pequeños en un ramo con muchas espinas, difícil de encajar, incluso en un jarrón muy alto. La nota que lo acompañaba estaba manuscrita, como con prisa. 22 de agosto de 1970. Queridísima Hazel Jones, no he dejado de pensar en ti un solo momento desde la semana pasada. Hice que grabaran una cinta de Zacarías en el Festival de Música. De verdad, tu hijo es un soberbio pianista. Muy difícil creer que no tiene más que 13 años. Dispongo de fotografías suyas. Tan joven. Por supuesto, no es un niño en su corazón. Tampoco lo era yo a los 13 años. Mi corazón se endureció enseguida. Conocí la realidad de la vida desde muy joven y no me hacía ilusiones sobre la bondad natural de la humanidad, etc. Querida Hazel, espero no ofenderte. Tu marido no debe enterarse. Mantendremos nuestro secreto, ¿verdad que sí? Aunque pienso siempre en ti, en tus hermosos ojos oscuros que perdonan y no juzgan. Si tuvieras la amabilidad, Hazel, podrías llamarme alguna vez. Mi número está debajo, mi línea privada. Hazel, nadie contestará, solo yo. Pero si no, cariño, no me ofenderé. Has traído al mundo ese muchacho tan extraordinario que es mi nieto. Es nuestro secreto y en algún momento lo conoceré sin que nadie lo sepa. No me tengas miedo, me has dado mucho más de lo que esperaba. No me ofenderé, pensaré siempre en ti. Chester es un buen hombre, lo sé, pero es débil y celoso como su padre a esa edad. Hasta otra vez, querida Hazel, tu suegro, que te quiere, Tad. Hazel leyó aquella carta llena de asombro, desconcertada por las faltas de ortografía. Está loco, se ha enamorado de ella. No esperaba semejante reacción. Sintió una punzada de culpa si Gallagher llegara a enterarse. Se deshizo de la carta. No contestaría. Nunca respondería Hazel Jones a las apasionadas cartas de Thaddeus Gallagher, que se volvieron más incoherentes con el tiempo, ni le daría las gracias por sus numerosos regalos. Hazel Jones era una mujer digna, íntegra. No alentaría al anciano, pero tampoco lo desanimaría. Suponía que cumpliría la palabra dada, que no buscaría un encuentro cara a cara con ella ni con Zack.
los admiraría desde una discreta distancia. Chet parecía no advertir nunca la aparición de los regalos en la casa: jarrones con flores, un pisapapeles de cristal con forma de corazón, un marco de metal para una fotografía, un pañuelo de seda con un estampado de capullos de rosa. El anciano era lo bastante discreto como para mandar a Hassel solo regalos pequeños, relativamente baratos y poco llamativos, y nunca dinero. En marzo de 1971 llegó por correo express para Hassel Jones un paquete que no era un regalo, sino un sobre de papel marrón con remitente de Gallagher Media. Dentro había fotocopias de artículos y una de las cartas de Thaddeus, precipitadamente garrapateadas. Por fin, mi ayudante ha reunido estos materiales. ¿Por qué ha necesitado tanto tiempo? Francamente, no lo sé. Pensé que estarías intrigada. Hassel Jones, solo una coincidencia. Lo sé. Gracias a Dios, esa pobre Hassel Jones no eras tú. Había varias páginas más, pero Hassel se deshizo de ellas sin leerlas. En una habitación del piso alto de la casa de Delaware Park, donde no era probable que nadie la molestase, Hassel sacó el material fotocopiado del sobre de papel marrón y lo extendió sobre una mesa. Sus movimientos eran reflexivos y lentos, pero las manos le temblaban ligeramente. Parecía saber de antemano que la información que Thaddeus Gallagher le había enviado no iba a ser una fuente de alegría. Los artículos se habían colocado ya en orden cronológico. Hassel evitó mirar los últimos para no enterarse del desenlace. Sin embargo, allí estaba. Macabro descubrimiento en New Falls a raíz de la muerte de un médico. Desenterrados esqueletos de mujeres y médico fallecido en New Falls sospechoso del secuestro, varios no resueltos de los años 1950. Propiedad registrada por la policía, esqueletos encontrados. Los dos recortes iban acompañados de una fotografía, el mismo retrato de un individuo de sonrisa jovial y mediana edad, Byron Hendricks, doctor en medicina. El hombre del sombrero Panamá. Los dos artículos del Port Oriskany Journal estaban fechados en septiembre de 1964. New Falls era un pequeño barrio residencial relativamente próspero al norte de Port Oriskany, en el lago Erie. Hassel se dijo con severidad: es algo pasado, fuera lo que fuese, ha pasado ya, ahora no tiene nada que ver conmigo. Era así, tenía que ser así. No había vuelto a pensar ni una sola vez en Byron Hendricks, doctor en medicina, desde hacía 11 años. Prácticamente todo recuerdo de aquel hombre
había desaparecido de su conciencia. Hassel volvió al primero de los artículos, también del Journal, fechado en junio de 1956. No se encuentra a una muchacha de New Falls. Policía y voluntarios amplían búsqueda. Hassel Jones, de 18 años, desaparecida. Aquella Hassel acudía al instituto de New Falls, pero dejó de estudiar a los 16 años. Había vivido con su familia en el campo a las afueras de New Falls y se ganaba la vida haciendo de niñera, camarera y asistenta por los alrededores. En el momento de su desaparición, había empezado a trabajar para la temporada de verano en un establecimiento de la cadena Dairy Queen. Numerosos grupos vieron a Hassel Jones en su puesto de trabajo el día de su desaparición. Al atardecer, se marchó para volver a su casa en bicicleta a una distancia algo inferior a 5 kilómetros, pero no llegó nunca a su hogar. La bicicleta se encontró más adelante en una zanja de drenaje junto a una carretera a unos 3 kilómetros de su casa. Al parecer, no se trataba de un rapto. Nadie había pedido rescate. No existían testigos. Nadie sabía de ninguna persona que pudiera querer hacer daño a Hassel Jones, ni tampoco tenía un novio que lo hubiera amenazado. Durante días, semanas, con el tiempo años, se siguió buscando a Hassel Jones, pero ni ella ni el cadáver en que se había convertido llegaron a encontrarse nunca. Hassel miró fijamente a la joven de la fotografía porque la cara le resultaba familiar. Con 17 años por aquel entonces, Hassel Jones tenía cabellos oscuros, espesos y rizados que le llegaban hasta los hombros y le tapaban la frente, cejas muy pobladas y nariz larga, más bien ancha en la punta. No era bonita, pero sí llamativa. Casi se le podía calificar de exótica. Boca carnosa, sensual, se notaba sin embargo un algo muy formal e incluso hosco en ella. Ojos grandes, muy oscuros, desconfiados. Había tratado de sonreír ante la cámara sin mucha convicción. ¿Cuánto se parecía a aquella Hassel Jones a Rebecca Schwartz a su edad? Era turbador, resultaba doloroso verlo. Antiguos condiscípulos del Instituto de New Falls dijeron que Hassel Jones era callada, reservada, nada fácil intimar con ella. Sus padres aseguraron que nunca se habría subido a un automóvil con alguien a quien no conociera. Hassel no era una chica de esas. Un artículo ulterior presentaba al señor y a la señora Jones delante de su modesto hogar de una sola planta en las afueras de New Falls, una pareja de edad mediana, cejas pobladas y tez morena como su hija, que miraban tristemente a la cámara como jugadores de póker dispuestos a correr riesgos, pero convencidos de que van a perder. El revestimiento exterior de falso ladrillo de la casa de los Jones
tenía manchas de agua. En el patio delantero de su casa, desprovisto de hierba, algunos desechos se habían amontonado con un rastrillo. Varios de los artículos que venían a continuación estaban fechados en 1957 y procedían de periódicos del norte del estado: Port Oriskany, Buffalo, Rochester y Albany. Los diarios de Rochester y Albany pertenecían casualmente a la cadena Gallagher. En junio de 1957 desapareció otra muchacha, esta vez de Gowanda, una pequeña ciudad a unos 50 kilómetros al sudeste de Port Oriskany. En octubre, la desaparecida era de Cableport, un pueblo junto al canal de barcazas Erie, cerca de Albany, cientos de kilómetros hacia el este. La joven de Gowanda se llamaba Dorian Klinsky, de 20 años de edad. La chica de Cableport, Gloria Loving, de 19. Dorian estaba casada, Gloria prometida. Dorian se había esfumado camino de casa desde su trabajo de dependienta en Gowanda. De manera parecida, Gloria había desaparecido a menos de 2 kilómetros de su casa cuando regresaba desde Cableport por el camino de sirga del canal Erie. ¿Cuánto se parecían aquellas muchachas a la Hazel Jones de New Falls? No eran bonitas y tenían cabellos oscuros. En los diferentes reportajes sobre Dorian y Gloria no se hablaba de la Hazel Jones de New Falls, pero en los relacionados con Gloria Loving sí se hablaba de Dorian Klinsky. Solo en artículos ulteriores sobre muchachas desaparecidas en 1959, 1962 y 1963 existían referencias a Hazel Jones, la primera chica desaparecida. A los agentes de policía repartidos por numerosos condados rurales y municipios del estado de Nueva York, les había llevado mucho tiempo relacionar los secuestros. A Hazel le resultaba cada vez más difícil seguir leyendo. Los ojos se le habían inundado de lágrimas de dolor, de indignación. El muy cabrón, de manera que eso era lo que quería de mí, asesinarme. Era el chiste supremo, el descubrimiento más fantástico de toda su vida. Hazel Jones, todo el tiempo, desde el primer momento, una muchacha muerta, una chica asesinada, una joven ingenua y confiada que, cuando Byron Hendricks se acercó a Rebecca Schwartz en el camino de Sirga a las afueras de Chautauqua Falls, llevaba 3 años muerta en putrefacción. Uno de los esqueletos de mujer que más adelante se desenterrarían en la propiedad de Byron Hendricks. Hazel se forzó a seguir adelante. Tenía que conocer la historia completa, aunque después no quisiera recordarla nunca. Los últimos artículos se centraban en Byron Hendricks, porque finalmente, en septiembre de 1964, se había descubierto al culpable.
El artículo más detallado era un reportaje a toda página del Port Oriskany Journal, en el que el benévolo rostro sonriente del Dr. Hendricks estaba colocado en un óvalo rodeado por los retratos en otros tantos óvalos de sus 6 víctimas conocidas. Al menos Hendricks había muerto. El muy cabrón no estaba encerrado en ningún hospital psiquiátrico. Al menos se tenía esa satisfacción. Hendricks había cumplido 52 años en el momento de su muerte. Vivió solo durante años en una espaciosa casa de ladrillo de New Falls. Era licenciado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buffalo, pero no había ejercido nunca, a diferencia de su difunto padre, que lo había hecho durante casi 50 años, y se definía como investigador médico. Los vecinos de New Falls hablaban de Hendricks como una persona de actitud amistosa pero reservada, siempre con una palabra amable, alegre, un caballero siempre bien vestido. El único contacto previo de Hendricks con alguna de sus víctimas, hasta donde la policía pudo comprobarlo, había sido con Hazel Jones, de 18 años, que trabajó ocasionalmente para él como asistenta. A Hendricks se le encontró muerto en una habitación del piso alto de su casa, su cuerpo en avanzado estado de descomposición al cabo de 10 o más días. En un principio se creyó que se trataba de una muerte por causas naturales, pero la autopsia permitió comprobar que se había debido a una sobredosis de morfina. La policía había encontrado álbumes con recortes de periódicos sobre las muchachas desaparecidas, así como objetos comprometedores. Un registro de la casa y del terreno de 1 hectárea de extensión lleno de maleza había llevado al descubrimiento final de lo que se estimaba eran 6 esqueletos femeninos. 6. Se había llevado por delante a 6 Hazel Jones. No era difícil imaginar con qué entusiasmo, con qué ingenua esperanza se habrían ido con él. Hazel no se había sentado, sino que estaba inclinada sobre la mesa, una mesa de trabajo larga y estrecha, a la que se retiraba con frecuencia. Allí, en el espacioso y airado tercer piso de la casa que Ched le había comprado, era donde Hazel se sentía más a gusto. Asistía a clases nocturnas en el cercano Canisius College y solía extender el material docente sobre la mesa, y descansaba el peso del cuerpo sobre las palmas de las manos. Gradualmente se fue sintiendo aturdida, mareada. La sangre le latía en la cabeza como si estuviera a punto de estallarle. No se desmayaría, no se dejaría dominar por el miedo, por el pánico. En lugar de eso, se oyó reír, no la delicada risa femenina de Hazel Jones, sino carcajadas cortantes, ásperas, sin alegría. Un chiste. Hazel Jones es un chiste. Luego
llegó la reacción violenta de las náuseas, un sabor a algo negro y frío en la garganta. Después, la esquina más cercana de la mesa de trabajo se le vino encima. Se golpeó la frente con algo tan cortante como el filo de un hacha y bruscamente se encontró en el suelo. Cuando consiguió superar el desmayo, unos minutos después, tal vez 5, quizá 20, le goteaba la sangre y no sabía dónde demonios estaba ni qué le había sucedido, pero seguía riéndose, o al menos trataba de reírse de un chiste que no lograba recordar exactamente. Aquella noche, al lado de Chet, pensando, tengo que despertarlo, voy a decirle quién soy, voy a decirle que mi vida ha sido una mentira, un chiste sin gracia. No existe Hazel Jones. Donde estoy yo, no hay nadie. Pero Gallagher dormía como lo hacía siempre, una persona ajena a todo en el sueño, de piel caliente, con tendencia a roncar, que se estremecía y daba patadas a las sábanas, y que, si se despertaba a medias, gemía como un niño abandonado y buscaba a Hazel Jones en la oscuridad para tocarla, para apretarse contra ella, acariciarla, estrecharla. Adoraba a Hazel Jones de manera que finalmente no lo despertó y a la larga, casi al amanecer, también se quedó dormida. Capítulo 29.